El bulo de la batalla de Cagayán. Bueno, muchas personas ya han escuchado sobre las escaramuzas en Cagayán. Y si no es el caso, bueno, igual será algo difícil, la verdad, no hay muchos datos. No se sabe la fecha más que junio de 1582. Y lo de junio es bastante clave, por cierto. Vamos a tratar la escaramuza fluvial, sí, porque es en un río, el río de Cagayán. Y con eso en mente ya podemos cambiar mucho la imagen, ¿no? Vas a escuchar algo interesante en muchos aspectos. Sobre la escaramuza, cabe aclarar que aquí es más sobre la batalla fluvial, porque ellos también tuvieron bastante batallas en tierra firme, pero bueno, a eso a nadie le interesa, la verdad. Lo más famoso sobre esto es un cómic español, y al ser un cómic puede ser samurái, oni, o lo que sea de Japón para vender más. Sobre tercio versus samurái, en cualquier red social que suelo usar de preferencia, vas a ver muchas cosas así, que 60 tercio versus 1000 samurái, que los españoles se llevaron al trofeo de guerra de cuantas katanas, y armadura de samurái, o Tosegusoku, que se llama la armadura, que por cierto veremos al final que son bastante buenas esta armadura. Prácticamente que esa gente era una máquina de aniquilar, que Thanos quedaría con envidia al escuchar tal hazaña, ¿no? Bueno, allí ven las imágenes sobre eso, que desde ya digo que esa cosa es una verdad media. Y una verdad media para mí, ojo, para mí, es una mentira. Bueno, vamos por puntos. Para ser exacto, 3 puntos. Sobre la escaramuza en Filipinas, esperemos que no sea largo el video. Voy a suponer bastantes cosas, cosas que no me gusta. Pero bueno, ya sea sobre los hispanos, las armas de la época o cualquier cosa de la época, ¿no? Bueno, para comentar algo, mientras escribía el guión encontré cosas nuevas en mis redes sociales. Lo de inventar números, pues, valga la redundancia, normal. Ahora escuché que también salieron huyendo los japoneses de pavor mientras luchaban contra los tlaxcaltecas. Que ellos eran una especie de críptido reptil. Y si bien sí hay historias japonesas contra reptilianos, de ahí que veas en la película de los 47 Samurai a Keanu Reeves con monstruos así de maestro, pues en la misma Japón, ¿no? No en Filipinas. Entonces, bueno, es como algo curioso que vi, ¿no? Bueno, eh, también otra cosa, unas cuantas décadas después, ¿no? Se ha registrado de japoneses versus ibéricos en otro país, en Xi'an, que hoy actualmente es Tailandia. Digo japoneses versus hispanos porque lo que interesa son los hispanos, no samurái versus tercio. El resumen fue que los iberos atacaron un barco holandés con japoneses tripulantes y obviamente también gente de Xi'an, porque la excusa barata era de que ese barco era de ellos, que le pertenecía, que los indios de Asia, ¿qué van a hacer con ese barco? Bueno, esa es la excusa barata que ellos hicieron. La cosa que ellos querían simplemente era robarse un barco, ¿no? Occidental, europeo. Que ellos habían escuchado, había un rumor de que había un barco occidental por ahí, ¿no? Y como el de ellos estaba en mal estado, pues bueno, era como la excusa perfecta, ¿no? Cabe aclarar que esto fue en 1624, ¿no? Después de todo esto, esos países tuvieron sus riñas, ¿no? Porque España violó un tratado con el rey de Xi'an. Pero bueno, es como no va al caso tanto con el video como para colocar lo más parecido que puedes ver tú de españoles contra samuráis. Y aquí perdieron los españoles, bueno. Y vuelvo a repetir, españoles, no tercios. Bueno, entonces al no ser insurgentes, piratas y nada por el estilo, sino japoneses, muchos de ellos sí eran samuráis, ¿no? Y otros japoneses de oficios varios, ¿no? Herrero, cositas así. El capitán japonés, ¿no? Siendo una persona letrada, trabajando con el rey de Xi'an, y poder mandar cartas al shogun, porque claro, el papel, el pincel y la tinta es mucho más poderoso que la fuerza bruta. El mismo shogun tomó la represalia, es la gran diferencia de un ejército real de Xi'an apoyado con japoneses a piratas random, ¿no? Por cierto, a fuerza bruta me refiero a los piratas, ¿no? Y si has jugado el Age 2, bueno, sabes que los Xi'an tienen a los elefantes de guerra, ¿no? Es lo más cercano que uno puede ver, no sé, a un blindado, ¿no? En esta época de Asia. Bueno, otra forma que puede ser, esta vez sí samurái 100%, versus hispanos, es de corsarios hispanos que quieran robarle el barco de comercio japonés de ultramar. Y si bien se sabe que los piratas más famosos son justamente los piratas del Caribe, siglos después, rara vez le robaban algo a los hispanos, ¿no? ¿Por qué? Simplemente porque los hispanos iban en una flota, ¿no? No es como que iba un barquito así a la deriva, ¿no? Obvio no.
Los piratas, por cierto, esa gente solía más hacia ciudades caribeñas, incluida mi ciudad, por cierto, más que ver una guerra naval, ¿no? Digamos que eso queda bacano en películas, pero no era lo más normal, lo común de ver. Aquí es igual, el barco de comercio va en una flotilla custodiada por decenas de samuráis o hasta una centena de los mismos, que por cierto eso es demasiado. La tripulación promedio de estos barcos de ultramar era de 250 más o menos, que seguramente estarían felices de ver uno o dos navecitas piratas, ¿no? Para descargar sus cañones. ¿Por qué? Bueno, ahorita vamos a ver. Los piratas dudo mucho que también quisieran hacer abordajes si ve que le ganan en cantidad y calidad. Estos samuráis eran ignorantes en temas navales, ¿no? Esto es lo que yo le decía. Porque claro, estos tipos no le pagaban por nada relacionado a navegar, ¿no? Esta gente no movía un dedo, nada, no le importaba nada del barco. Si tienen un desperfecto, si necesitan usar la fuerza de esta gente, nada. Ellos simplemente esperaban las órdenes del capitán. Si veían un barco sin una escarapela reconocible, bueno, ahí le descargaban fuego, ¿no? Para eso le pagaban ellos. Al contrario, por cierto, de los chinos, en el caso de los barcos de ultramar de chinos, eran más grandes, iban con una flota más grande, pero había un problemita. Y es que esta gente contrataba gente bastante capaz. ¿Cómo así que eso es un pero? Es un pero porque, claro, esta gente eran muy buenos, eran gente que sabía de cartografía, sabían leer cartas náuticas. Si lo comparamos con los japoneses, digamos que ellos podían llegar en menor tiempo porque hacían todo a pie de las letras. Te decían, no, tienes que llegar a esta isla a hacer esta cosa. Bueno, el problemita es que como era gente así y no llevaba el centenar de samurái, pues claro, tú imagínate que llegaban los piratas estos y aprovechaban, ¿no? Y bueno, ahí se robaban, ahí se robaban las mercancías o hasta el barco, ¿no? Entonces los japoneses simples decidieron contratar a los chinos o también a los occidentales como capitanes, ¿no? Ya que ellos eran mejor navegantes que ellos, simple, entonces tenía la misma función que los barcos comerciantes chinos, cumplían el mismo tiempo y tras de eso llevaban el centenar de samuráis, así que como complicado robar esto, ¿no? Por cierto, ellos iban en una flotilla entre 2 a 3 barcos de comercio, ¿no? Y como le digo, eran 100, o sea, 300, entre 200 y 300 samuráis listo porque le salga a alguien, ¿no? Entonces, bueno, dejando eso en claro, porque el video no va tanto sobre eso, entonces vamos por el primer punto, ¿no? Entonces tenemos a los beligerantes, vamos por los hispanos, el capitán. Aquí tenemos al líder, ¿no? Al capitán, por parte de los hispanos, a Juan Pablo de Carrión, un señor con experiencia en Filipinas, ya en el 43, valga la redundancia, en 1543. Bueno, esa expedición fue pésima de ese tipo. Prácticamente a duras penas pudo llegar, un poco de gente murió. Pero no importa, es un señor con experiencia en Asia, ¿no? Marines. Aquí son los criollos al ser una expedición de Nueva España o en México. Aquí, por cierto, ya hay dos contradicciones que veremos después. Pero nada, por ahora son criollos. Son 60 criollos que se dividen de 20 marineros, navegantes. Por eso di el ejemplo de los chinos. Estos serían, por ejemplo, los chinos, gente de que estarían a cargo del barco y 40 infantes de marina, ¿no? Entonces serían las personas que, bueno, pueden ser ignorantes, no pueden saber mucho de cómo navegar el barco, pero están listos para luchar, ¿no? Perfecto. 60 hombres. Indígenas y locales. Aquí sí no hay un número de ellos, ¿no? Los tlequemets, que en español se puede decir como los señores feudales, que eran gente importante, indígenas importantes, bajo la corona española. Aquí lo más probable es que casi todos sean tlaxcaltecas. En el caso de llegar a Filipinas, los mismos locales filipinos también. Y los esclavos de África, youtubers sensibles, con muchas palabras, los remeros de la flota hispana, obviamente. Y bueno, siguiendo con la broma, los reptilianos, ¿no? Tal parece. Ok, eso fue todo por la parte de los hispanos, vamos por los otros. Vamos por los piratas. En japonés es wako y en mandarín es wokou, ¿no? Bueno,
Tenemos entonces al capitán Taifusado, o al menos ese es el nombre que le dieron a él. Bueno, ese tipo según fue el capitán de la fuerza insurgente. Por mi parte, solamente le vamos a llamar capitán pirata. No se sabe nada sobre esa gente. Y si no se sabe nada sobre el capitán, menos con los otros tipos, ¿no? Piratas oficiales, ni da el número. Como le digo, no se sabe nada. Ni da el número sobre ellos. Para mí existen por cosas que veremos después. Seguramente estos sean los artilleros, ¿no? O arcabuceros de, de los piratas, ¿no? Piratas. Bueno, los otros piratas random que cumple múltiples funciones o roles, ¿no? Para mí los oficiales serían los artilleros o arcabuceros, pues estos serían la chusma, ¿no? O no sé, cualquiera. Muchos roles, ¿no? Bueno, entonces análisis de los combatientes. Por parte de los hispanos tenemos mínimo 60 hombres y máximo ni idea. Eso sí, apenas 40 son para luchar, como ya dije, ¿no? En el caso de los piratas, ni hay número, no existe rango, no existe nada. Solo sabemos que son piratas y ya. El problema es que los hispanos le valga la fuerza aliada, ¿no? Porque como le digo, tenemos bajo el yugo de ellos, serían los tlaxcaltecas, que no estarían bajo yugo. Pero sí tenemos a los locales, ¿no? A los filipinos. ¿Qué pasa? Que, bueno, claro, ellos le pedían a los locales a hombres fuertes, y si no dan los hombres fuertes, pues ya sabes qué pasaría, ¿no? Y también algo pequeñito, ¿no? Nada más algo pequeñito. Es que, por cierto, ninguno de ellos son tercios, ¿no? Hay que recordar que los españoles en esa época eran muy clasistas, ¿no? Con sus castas. Y para no extenderme tanto, un tercio, ¿no? Sería una persona de España que haya luchado en España. No hay registro de que Carrión fuera un tercio. Como digo, si no le quita las décadas de experiencia, pero si el capitán no es tercio, pues menos vamos a esperar de los otros tipos, ¿no? De los 60 tipos que probablemente sean criollos, ¿no? O casi todos sean criollos o todos son criollos. Entonces tenemos esa partecita, ¿no? No, ninguno de ellos son tercios. Bueno. Punto 2, vamos por la panoplia. Bueno, en armas comenzamos con los hispanos, arcabuz. Los arcabuz de esa época suelen llevar proyectiles de unos 15 gramos, bastante bien. Su rango efectivo es de unos 40 metros, cabe aclarar de que si bien puede disparar más, el problema es que, claro, estamos en una batalla fluvial, ¿no? Y también por el cuento de la precisión, porque esta cosa, puede llegar hasta más de 100 metros. Pero ¿a quién le vas a dar tú con eso? A nadie. Mosquete, casi lo mismo, solo que más grande. Necesitas un trípode para poder disparar. En esta época los proyectiles solían ser de 30, 35, ¿no? Está bien. Cañones de 24 libras, los cañones más grandes que vamos a ver en el video. Cañones Secret de 10 libras, múltiples cañones medianos. Cañones auxiliares, aquí lo normal puede ser un pedrero. Por el nombre sabes que esa cosa tira piedra. Igual un chirrete cuando con una gota de lluvia, ¿no? La ventaja del pedrero son los perdigones, ¿no? O puede usar una piedra maciza de hasta 2 kilos. O sea, falconetes, cañones de una buena cadencia al ser de retrocarga y de proyectiles superiores a 600 gramos, ¿no? Espada. Una espada de un poco más de 1 kilo con una hoja de 75 centímetros. Picas de entre 3 a 6 metros, disculpa. Armaduras, rodela, un escudo pequeño de unos 50 o 60 centímetros y de 1,5 milímetros de grosor. Y bueno, también va acolchado, ¿no? Alarga, un escudo de cuero un poco más grande que la rodela de entre 70 a 80 centímetros. Morrión, un yelmo típico de esa época por los hispanos. Escaupili, una coraza indígena de algodón, en español es escaupiles. Coraza, bueno, la típica coraza o peto de acero con un promedio de 2 milímetros de acero. Bueno, entonces vamos por los piratas. Aquí se va a complicar demasiado, ¿no? Armas. Tenemos a la San Yan Chong, es un arma de fuego coaxial. Su nombre en español es tres ojos o tríclope. Cada proyectil puede pesar unos 8 gramos, más o menos. Por cierto, aquí estos proyectiles pueden ser piedras, no necesariamente tiene que ser hierro. Lance de fuego, un pequeño tubo de bambú con pólvora.
amarrado en una lanza. Lo más parecido en la actualidad puede ser estos típicos tubitos que tiran fuegos artificiales, ¿no? Cañón de mano. Creo que todos los conoce. El arma de fuego más primitiva que van a ver aquí suele ser de hierro o, en el peor de los casos, hecho de bambú. El proyectil es mucho más pesado que el sanjanchón, de hasta unos 45 o 50 gramos. Pero, como le digo, no se guíen tanto por el peso, porque pues son piratas, ¿no? Puede ser piedra, gravillo, cualquier cosa que puedan usar ellos, ¿no? Bueno, tenemos a la bomba. La bomba aquí su trabajo es de incendiar, ¿no? No piensen como en una granada. La Mianchón, un arcabuz portugués. Su nombre en español es arcabuz de ave, modificados por los Min. El arco sureño, de unos 80 libras más o menos. Cañón pedrero y cañón falconete, ya lo vimos con los españoles. Wodao es un sable de 1 kilo, a lo mucho, de 80 centímetros la hoja. Está inspirado en la katana. En sí el nombre Wodao significa espada de Japón. El nombre es curioso por algo, ¿no? Tan dado un arma inspirada en armas japonesas, o una nodashi para ser más exacto. Un arma con una hoja de más de 1 metro. El tridente de tigre o macha es un tridente de más o menos unos 3 metros, diseñado para la infantería, o bueno, para cazar también. Dudo mucho que alguien cace un tigre con eso, pero no sé yo, no sé. Bueno, en armaduras. Bueno, me faltó una, mentira. La Wandao. Esta es un arma tipo naginata, de 2 metros más o menos. En español a esta arma se le conoce como guya, pero nadie sabe qué es una guya, ¿no? Tipo naginata, más fácil. Todo el mundo se ubica así. Bueno, ahora sí vamos por armadura. Entonces tenemos escudo de ratán, un escudo de 70 centímetros, ¿no? De 2 kilos, hecho de fibra de planta. Guante de cuero, guante de tela, pues no hay nada que decir allí. Y un anillo para proteger al arquero, es lo más parecido a una dactilera, ¿no? Bueno, entonces análisis de la panoplia. Bueno, aquí tendré mucho más cuerda para hablar. Pero la fuerza hispana, los tlaxcaltecas fueron buenos arqueros, así que pueden inventar, podría decir que van con arcos, los mercenarios tecles. Los hispanos no es que suelen usar arcos, así que tendrán que usar un arco nativo de ellos. La ventaja podría ser flechas de acero en el mejor de los casos. En el peor de los casos, bueno, flechas de bronce. No creo que utilicen flecha obsidiana, ¿no? En esta época. Bueno, tenemos el Ixcaupili, es una buena coraza para defender de flecha mesoamericana. Es algodón trenzado. En el caso de la élite mexica, ellos solían cristalizar su coraza al remojarlo con agua salada, ¿no? Luego se dejaba secar en el sol y bueno, se solidificaba, ¿no? Bastante duro. Bueno, eso era bastante bueno para protegerte de flechitas de obsidiana o hasta proyectiles ligeros de arcabuz, ¿no? Que bueno, aquí claramente, si recibes un impacto y sales vivo, vas a tener unas cuantas costillas rotas, ¿no? Entonces, bueno, no sé, no, la verdad no veo forma de que esta coraza Ixcaupili te pueda proteger de algo contra las armas piratas. Pero bueno, no sé, de proteger te protege, no sé, de una daga o de un cuchillo, ¿no? Bueno, entonces por esa parte y tenemos, como le digo, el arco y la armadura. Bueno, en este caso tenemos la coraza hispana. Aquí es muy buena armadura por parte de los hispanos. Sumado a la rodela, tumbar un tipo de esto sería muy difícil con las armas de los piratas, ¿no? Podría sobrevivir mucho más tiempo al arma de fuego gracias a las armaduras. Bueno, o sea, prácticamente esta se lleva la corona, ¿no? En el mejor equipamiento defensivo. Eh, pero, por cierto, como estamos hablando de piratas, estos piratas tendrían flechas de mala calidad, flechas oxidadas, ¿no? Y bueno, tengo que decir que también Carrion, al ser el capitán, tiene una coraza mucho más grande, ¿no? De hasta 3 milímetros de pronto. Y bueno, al ser de acero, más que suficiente, como digo, para protegerse de casi cualquier arma de los piratas, ¿no? La rodela de alta calidad
eras capaz de protegerte ante un proyectil de un arcabuz débil a cierta distancia, ¿no? Y bueno, también depende de dónde haya caído el impacto, ¿no? Bueno, si los tlaxcaltecas usaran un escudo, lo más probable es que utilizarían la adarga, o si utilizarían escudos propios, el chimali. Ninguna de las dos armas tampoco serviría ante las armas piratas. Eso solo sería peso extra, ¿no? Para el brazo. Y bueno, por cierto, un dato curioso es que la adarga es más pesada que el escudo Zulu, ¿no? También hecho por cuero. La diferencia es de que el escudo Zulu es solamente de una capa, ¿no? Mientras que la adarga es múltiples capas, ¿no? De cuero. Curioso. Bueno, como le digo, eso no sirve, para mí es una basura. Bueno, entonces tenemos los arcabuz y mosquete. Nada que decir, son armas de fuegos modernas y potentes, ¿no? Los cañones de 24 libras tienen una desventaja y la nave que va montada, ahorita vemos bien eso, pero no importa. Los cañones de 10 libras, por otra parte, si van como uno puede pensar, ¿no? De lado a lado en el barco, se necesitan entre 3 o 4 artilleros para su funcionamiento. Y bueno, por el estrés del combate, porque estamos hablando de pirata, ¿no? Gente que suele usar la técnica de abordaje, la cadencia sería bastante lenta, ¿no? No me sorprendería si pueden llegar a 3 minutos por disparo en cadencia, ¿no? Bueno, eh, entonces también tenemos el arco chino, un arco chino bastante potente, como digo, de unas 80 libras. El arco mesoamericano suele rondar unas 50 libras. Así que nada que hacer, el arco chino gana por bastante. El arco chino sí lo veo capaz de hacer bastante daño, ¿no? Y bueno, también veremos luego después porque el arco chino a lo mejor es un arma decente, ¿no? Bueno, y bueno, en el caso de las armas de fuego portátil son peor que cualquier mosquete hispano. ¿Por qué? Bueno, tenemos la arma Tenjin Han, ¿no? Al ser un arma coaxial, sus cañones no son tan grandes comparados al cañón de mano y es un arma de mecha, ¿no? No piensen en estas armas con gatillos. Y como son tres, pues imagínate, tienes que aprender los tres, así que también es un arma bastante lenta a la hora de recargar, ¿no? Bueno, esos tres proyectiles a larga distancia no es una amenaza tan grande, la verdad. Y más que usar balín de plomo, lo más probable es que usen piedra, gravilla o algo metálico, ¿no? Recuerden, algo oxidado, tétano. Bueno, el cañón de mano es el mejor y seguramente es el que más usarían estos piratas por aquí. Es un cañón que, como dije, en el peor de los casos puede estar hecho de bambú, no creo. Y claro, el cañón puede ser más largo, como le dije. También se le pueden colocar más peso. Lo más normal es que suelen colocarle piedras, ¿no? Pero bueno, está bien. Y como algo curioso, ¿no? Es que también le solían colocar una flecha. Y claro, la flecha se lanzaba como una especie de mini cohete. No va, por cierto, no va a ser el único cohete, entre comillas, que vamos a ver aquí. Pero bueno, ajá. Eh, en el caso de la flecha de esta cohete, no es algo común de verla, entonces lo más normal es que utilicen las piedras o cosas parecidas, ¿no? En el caso de la flecha, esta sí tiene bastante potencia para perforar muchas de las defensas de los hispanos, pero bueno, como le digo, al ser no común, no, no es algo que pueda hacer muchas bajas, ¿no? No sé, si un tipo suele tener uno o dos, pues, wow. Bueno, entonces ahora vamos con la mejor arma de los chinos, que es el Nianchom, el arcabuz de ave. Es un arma moderna, un arma portuguesa modificada por los chinos. Esta es la versión de los chinos, ¿no? ¿Qué pasa? Que esta arma la modificaron y dispara a proyectiles de entre 4 a 6 gramos, ¿no? ¿Por qué dispara algo tan ligero? Bueno, simple, porque en este caso los chinos no necesitan algo tan potente. Simplemente con 4 o 6 gramos podían bajarse a la infantería ligera, que suele llevar una brigantina. Y una brigantina, para no una explicación muy vaga, es una armadura hecha de un textil grueso
con bastantes plaquitas, ¿no? De metal. En el peor de los casos, solamente era el textil grueso, ¿no? O sea, un gambenzo. Entonces esos 4 o 6 gramos era más que suficiente. Por eso digo que el Scott Pilgrim no va a servir mucho, ¿no? Como le digo, en este caso hacer un arma moderna, si tiene gatillo, eh, también la ventaja de que como pesa tan poquito, aquí en este caso la pólvora es 1 a 1, así que también la pólvora sería de 4 o 6 gramos. Así que un tipo de esto puede fácilmente tener 40 o 50 balín, ¿no? Así que imagínense. Y bueno, también le llaman arcabuz de ave porque según los chinos, ellos podían dispararle a un ave en pleno vuelo, ¿no? Por cierto, para que ustedes tengan la idea de 4 gramos, eso sería eh, el peso, por ejemplo, de una monedita de 500. O lo mismo a 2 sobrecitos en Nescafé, ¿no? Qué miedo que algo tan ligero sea capaz de mandar al humano al otro mundo, ¿no? Bueno, ajá. En el caso de los cañones, tenemos al pedrero, el arma favorita de los chirretes, ñeros, chorros, malandros, no sé cómo le conozcan ustedes, ¿no? Bueno, el típico malandrín. En sus países, bueno, este es un cañón de retrocarga con una buena cadencia, ¿no? Ligero, como digo, con la capacidad de disparar piedras macizas o perdigones de piedritas, ¿no? Un arma letal para barrer infantería, ¿no? A 40, 50 metros. Y más a los piratas por no tener armadura, ¿no? Solo el escudo podría defenderlos. Los hispanos podrían haber usando bola de plomo de 600 gramos, en este caso con su falconete. El falconete también es un cañón auxiliar bastante bueno. Y los piratas pues un proyectil similar a los 600 gramos, ¿no? Como le digo, la desventaja es que si bien puede pesar lo mismo, pueden ser piedra, no necesariamente tiene que ser plomo. La ventaja del falconete es su afuste, ¿no? O sea, el falconete, no te imagines el cañón este móvil, no, este cañón se puede mover, o sea que bastante bueno, la verdad. Como para que tener algo así, lo más parecido a una metralleta. Lo más parecido, ¿no? Bueno, una ametralladora. Y bueno, aquí vamos a ver también un arma curiosa por parte de los piratas. Era la lanza de fuego. Solo un tubo de bambú con pólvora, muy negra, muy sucia, con cositas, ¿no? Veneno, arsénico, excrementos, piedritas. Cualquier cosa que te puedas imaginar. Tiene muy bajo alcance, unos 2 metros a lo mucho. Pero esta sí me parece un arma bastante temible. Va a sufrir por la explosión de tubo, ¿no? Del bambú. Sería algo parecido a un gas lacrimógeno, pero peor, ¿no? O sea, imagínate como a tu amigo así alcohólico preparándote un shot así con ginebra con 90% de alcohol y con gasolina de avión, ¿no? Que así le decimos aquí a estos alcohol malos, chimbiados, ¿no? Y anisado así guajiro o de contrabando de los años upa upa, como para que no pegue tan duro. Así de cariñito, leche condensada, ¿no? El propio levantamuerte volverá al futuro. Vas a quedar ciego y botando fuego por la boca. Bueno, ellos también, ¿no? Con algo tan simple como un mísero tubo de bambú. Bueno, libera esa pólvora sucia, eso mismo era la lanza de fuego. Viene el pirata, te echa eso y utiliza la lanza y chao, ¿no? Algo importante es que las armas chinas, como les digo, se encienden por mechas, ¿no? Así que la cadencia puede ser aún más baja. Y también tiene una desventaja porque, como les digo, estamos en una batalla fluvial. Y también por lo que dije al principio, que ahorita vamos a eso, bueno. Entonces, ajá, esta es en el caso de la lanza de fuego, ¿no? Bueno, en el caso de las armas de los 3 ojos, como se ve en la imagen, al no tener un cañón largo, y como digo, como son 3, bastante lenta, no pueden usar proyectiles tan pesados. Pero bueno, aquí digamos que lo compensa por los 3 proyectiles, ¿no? Ya sea que lo utilicen como metralla o algo macizo. Está decente, la verdad. Prefiero la verdad el cañón de mano, ¿no? Entonces, bueno.
Algo, por cierto, algo curioso, ¿no? Y es sobre las mismas armas, en este caso la Neon Chan que mencioné, la arma portuguesa modificada por los chinos. Y es que a los piratas les era más fácil comprar armas a contrabandista o hasta el mismo ejército Ming que tratar de robarla, ¿no? Porque, bueno, la corrupción en China era el té de cada día, ¿no? Y el próximo video va a ser sobre eso, sobre la corrupción en China en esa época, ¿no? Queda claro. También la otra cosa es que los oficiales pues no eran tontos, ellos sabían que la corrupción existía. Y más en el sur, porque estamos, como le digo, en el sur de China. Por el tema de la piratería, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, ellos tenían prohibido comprar moldes, ¿no? Tanto para hacer las armas locales como para hacer los proyectiles de estas armas. Y menos comprar hierro de alta calidad o peor aún, moldes para armas europeas, ¿no? Entonces, un herrero a favor de los piratas podría hacer armas hechizas de muy baja calidad, la lanza de fuego y el cañón de mano, y también la de tres ojos, flechas o hasta proyectiles ligeros. La verdad no sería algo difícil de replicar en este caso, ¿no? Ya como que la barrera, ¿no? La muralla, para él sería el arcabuz de ave, ¿no? El ñanchón. Y bueno, ajá. Podemos ver que entonces este paralelismo lastimosamente con mi país Colombia, ¿no? Donde puedes ver la noticia de que no, se perdió tanto cargamentos de armas, ¿no? Así que, ajá, los insurgentes pueden comprarle a los oficiales las armas. Así que un paralelismo, ¿no? Con Latinoamérica, en este caso con Colombia, ¿no? Y bueno, y si me dices tú, bueno, y si yo quiero comprar un arma más potente, la de los 4 o 6 gramos, pues no. ¿Por qué? Porque el arcabuz europeo son armas jodidamente caras, ¿no? Y claramente estas armas carísimas las tienen guerreros veteranos, ¿no? Si ese guerrero veterano quisiera contrabandearla, no sé el por qué, la verdad, pues bueno, sería bastante fácil de dar con él, ¿no? Ah, fue tan el que vendió esta arma, listo, háganle esta cosa, ¿no? Entonces digamos que como que el límite a la mejor arma que pueden acceder es la Chong, que la verdad, como digo, una arma moderna, una arma buena, lo único malo es su proyectil, pero ajá, por eso no sigue siendo mortal el arma, ¿no? Entonces, bueno, otra cosa, y es que este arcabuz, como le digo, al ser algo caro, difícil de conseguir, yo solamente lo vería o que el capitán, o a lo mucho los piratas de confianza de él, ¿no? Los piratas oficiales, lo que dije al principio, ¿no? Utilizarían el arma. En este caso ellos serían los tiradores, ¿no? Bajo el mando del capitán. Estos tipos por nada del mundo lo vería haciendo abordaje ni nada. Ellos estarían al lado del capitán en el lugar más alto del barco disparando, ¿no? Cómodamente. Y bueno, la otra cosita también, ¿no? Por ejemplo, no, pero ¿y los japoneses? Porque aquí me estás hablando de los Ming, de los chinos y los japoneses. Bueno, y si tuvieran un arma japonés, por ejemplo, en el caso de los japoneses, ellos catalogaban el arma por pequeño, mediano y grande. Y si tuvieran un arma grande, que en Japón sería Otsutsu, que se traduciría como cilindro grande o tubo grande. Bueno, esta cosa, el límite de los Otsutsu era de 375 gramos. ¿Cuál es, ¿Cuál es el problema con eso? Bueno, un proyectil de 375 gramos eh, mide 4 centímetros, ¿no? Comparado con la Chan de entre 4 a 6 gramos, esta cosa apenas mediría 10, 11 milímetros, ¿no? Entonces, mira la diferencia. ¿Qué pasaría? Claro, que el herrero, ese tráfuga que esté ayudándolo a los piratas, pues no puede, literalmente le sería imposible replicar ya sea tanto el arma, por si se llega a dañar el arma japonesa, tanto los proyectiles porque no tiene moldes. Y si bien sí podría hacerlo, pues bueno,
es algo que le costaría bastante dinero, ¿no? Tratar de hacer un molde específicamente para esa arma, que a lo mucho, no sé, una o dos serían, ¿no? Entonces sí, es como esa desventaja, ¿no? Y por cierto, en el caso de el escudo de Ratán, lo más parecido aquí en Colombia sería la palma de Corozo. Ese escudo, al no ser plano, como lo ven en la imagen, es bastante bueno para afilar flechas. Y bueno, no sé, de pronto uno que otra proyectil si tiene mucha suerte, ¿no? Así que el arco tlaxcalteca, la verdad, lo veo insuficiente para este escudo. Entonces, bueno, allí vimos también, como le digo, estos tipos, como se ven en la imagen, van con camisetas, van descalzo, así que no van con armadura. Probablemente puedan usar una armadura de cuero, sí, pero sería la excepción, no la regla. Entonces, no valdría, ¿no? Entonces, como le digo, si vamos por los roles, el arcabucero pirata tendría el rol del tirador. Como le digo, no veo el tipo dejando al barco, no. Y como le dije, el cuento del herrero se le complicaría bastante, ¿no? Por el hecho de tratar de replicar, ¿no? Y bueno, es más, por cierto, un celular promedio suele rondar los 200 gramos. Traten de cargarlo, sienten el peso. Como le digo, esta cosa mide 4 centímetros y 375 gramos, ¿no? Entonces, si se llegue a dañar esa arma o se quedan sin proyectiles, pues te jodiste. Solo tienes un piso de papel caro de allá de Japón. Nada te va a servir eso, ¿no? Y una cosita, ¿no? Es que, como le digo, estamos hablando de piratas. Para el ejército Min, pues bueno, otro gallo cantara, así le sería fácil tratar de tener suministro de ese proyectil, de esa arma potente. Pero son piratas, ¿no? Esa sería la logística. Ellos no tienen la logística para hacer esto. Y por cierto, estos 375 gramos también es una vaina muy bestial. Para que ustedes se den la idea, un cañón de la era napoleónica muy ligero, de 1 libra. Claramente una libra es superior a 375 gramos, pero para que ustedes se den es lo más cercano, ¿no? Que pueden ver. Entonces, estando en 1582, un mosquetón que pueda disparar eso, pues Dios mío, vaya armita, ¿no? Y más piedra esa armita también puede disparar otra cosita que lo veremos al final. Bueno, tercero, vamos por el navío. Y eso, y me dejé bastantes cosas con esto, ¿no? Tercero, entonces vamos con los navíos. Comenzamos por los hispanos. Tenemos la galera. Bueno, la galera en este caso sería la capitana. Cabe que la capitana es un rol, ¿no? Donde vaya el capitán, sería la capitana, ¿no? Bueno, la capitana tendría un tamaño de eslora entre 35 a 40 metros. Un poco más de 5 metros de manga. Con un solo mástil, también es la ventaja de tener uno. El número de tripulantes sí es difícil, entre 50 a 60 combatientes. Aquí tendría que ser casi todos indígenas, si no usan armas de fuego. Entonces van equipados con arcos, siendo los números de 60 hombres, ¿no? Recordemos los 60 hombres del principio. Y los 60 tercios, disque con los 1000 samuráis, 1500. Bueno, entonces unos 20 pueden ser marineros máximo, ¿no? Estando el capitán en este barco, no creo que quiera ir con menos de 20 marineros, la verdad. Y es que ese es el problema, porque si vamos con los números, que 10 marineros en este y 10 marineros en el otro barco, no, hombre, no creo. Vamos a ponerle entonces 10 marineros, ¿no? 10 marineros. En eso está encargado de vigilar a los remeros, de controlar el timón. Por cierto, aquí serían 100 remeros aproximadamente. Estos remos son bastante pesados. Se requieren entre 3 a 4 hombres para poderlos mover. Recordemos quiénes son los remeros, por cierto. Y ya es especulación de mi parte, al ser un viaje tan largo,
los remeros, al tener que hacer sus necesidades allí mismo, no ayuda a que esa gente tampoco se bañara ni nada de eso. Es más, por eso nosotros tenemos gatos aquí en América, ¿no? Por si ustedes tienen un gato de mascota, pues fue por lo mismo, por la mala higiene en estos barcos. Entonces puede ser fácilmente más de 100 remeros africanos, ¿no? Para poder llegar a Filipinas, ya llegando a Filipinas lo cambian por los filipinos, ¿no? Bueno, como vemos, la nave no tiene mucha manga para tanta persona. ¿Qué pasa? Que como no están la gente remando, y como vemos solo tiene 5 metros de manga más o menos, en este caso el cañón de 24 libras, recuerden que dije que era el más grande, ese sería el cañón de crujía. En cristiano, o sea, ¿qué significa crujía? Bueno, ese significa el cañón que va en la mitad, ¿no? En el medio, ¿no? Del barco. Y 4 cañones que irían en la proa. Estos 4 cañones serían los 4 cañones auxiliares que ya dije, ¿no? Los pedreros y el falconete, ¿no? ¿Cuál sería el pequeño problema? Bueno, que un cañón de 24 libras se necesitaría 4 artilleros para que el funcionamiento sea bueno, más los demás artilleros que necesitarían otros cañones. Como está en la prueba y como dije son 5 metros apenas, si vamos a poner que son 2 artilleros por cada cañón, serían 8 artilleros que estarían apretados. O sea, tendrán como que turnarse, ¿no? Dispara este, bueno, listo, dale, dispara, ¿no? Esa es la desventaja que yo dije, ¿no? Pero bueno, no importa. El cañón de 24 libras, la verdad, da más que abasto. Entonces, como le digo, tienen que formarse. Y bueno, seguramente en el caso del falconeta, aquí sería el más útil, por lo que yo le dije que se puede mover, ¿no? Por el afuste. Entonces, bueno, la galera puede llegar a unos 7 nudos de velocidad remando, así con su última fuerza, ante una batalla, más ser en un río, porque esa es la cosita. Entonces, aquí la idea es tumbar el único mástil. Eso es algo bastante bueno, por eso dije que era una ventaja tener solo uno. Y bueno, por cierto, un nudo es igual a 1.85 kilómetros por hora, ¿no? O por si le da pereza buscarlo en internet. Bueno, en combate eso suena muy poco hoy en día, ¿no? Más ese. Ir a 3, 4, ir a esa velocidad, que sería, en esta época, por ejemplo, sería 8 o 9 nudos, o sea, son como 13 kilómetros. Eso suena muy poco, pero pues, en batalla naval y en un río eso es bastante, en realidad es bastante rápido, ¿no? Entonces tenemos que 100 remeros, o hasta de pronto un poco más, entre 50 y 60 hombres que serían para combatir, para defender el navío, ¿no? Y 10 navegantes, o 15, sería lo más óptimo, o 20 en el máximo, ¿no? Y más 4 artilleros, porque como le dije, tienen que compartir los lugares, ¿no? Más 1 o 2 auxiliares. Entonces vamos a poner que hay como 10 artilleros. Para una tripulación cercana, unos 180 tripulantes, ¿no? Ya ahí se van ahí se va el mito de los 60 hombres, ¿no? 180 en un solo barco. Bueno, la fragata San Giuseppe, la segunda nave más grande, aquí era la persona que está por debajo de Carrión, que sería Luis Callejo, el capitán de la Almiranta. Bueno, la Almiranta también es un rol, ¿no? O sea, aquí va el segundo al mando, en cualquier barco que sea, también se llamaría la Almiranta, ¿no? Al menos aquí sí tenemos un nombre, la San Giuseppe. En el caso de la guerra no sabemos cuál es el nombre. Bueno, cabe aclarar que estos barcos salieron de Nueva España, ¿no? O sea que ahí fueron los 60 tripulantes. Por eso ahí tocaría como dividirlo, ¿no? Entonces 10 y 10 navegantes. Y 20 y 20 podrían ser de gente que lucha. O sea, en este caso no importaría tanto. La cosa es hasta cuando llegan a Filipinas, ¿no? Bueno, un eslora entre 28 a 30 metros y una manga de 8 metros con un calado de 3 metros. Bastante para una batalla fluvial, por cierto. Pero hay un pero, ahorita lo veremos.
muy lenta en batallas, ¿no? Y a lo mucho un nudo, o sea, 2 kilómetros por hora. Porque, bueno, ya que no es una galera, si bien sí tiene unos remitos, ¿no? Pero no es su función, ¿no? Eh, lo típico que uno vería en esta época, en este caso del barco, sería cuatro, cuatro cañones, ¿no? O sea, dos por cada lado. Los dos cañones sacres de 10 libras que dije. Cabe aclarar de que la fragata, a comparación de la galera, es más alta, ¿no? Por lo que tienen esa ventaja de que sería como que más difícil de que los piratas lo trataran de abordar, ¿no? Bueno, y teniendo esa velocidad tan extremadamente lenta y siendo más alto, esto es una especulación mía, no me sorprendería si lo usaran como una especie de muralla, ¿no? O sea, que lo colocaran en un costado disparando los cañones, los tipos disparando, y bueno, paila, ¿no? Por los piratas. Entonces, sí, en este caso, pues tendríamos 8 artilleros, ¿no? 2 artilleros por cada cañón. Eh, Más 20 marineros, que sería como lo ideal, ¿no? Y bueno, sería una tripulación de alrededor de 80 porque aquí no hay remeros, si bien hay remos, es más como para tratar de hacer maniobras, ¿no? Es un barco full de a vela, no sirve mucho la verdad aquí en esta batalla. Los bergatines, aquí son 5, comenzando por eso, son los mismos navíos que accedieron Tenochtitlán, ¿no? Bueno, tenía más o menos unos 12 metros de esloras y 3 metros de manga, con 12 remeros individuales, ¿no? Bueno, está bien. En total de la comparación con la galera, para aclarar de que estos sí son remos individuales, no son los remos pesados, ¿no? Así que es bastante rápido. Fácilmente puede superar los 4 nudos, ¿no? Ahí remando ahí a full velocidad. Tendría unos 60 centímetros de calado. Muy bien, la verdad, para el caminante fluvial. Y unos 12 combatientes, ¿no? También tendría 3 navegantes. Como al ser algo tan pequeñitos, tendrían solamente 2 o máximo 3 cañones auxiliares, ¿no? Aquí ya ni siquiera tendría los cañones de 10 libras. Aquí lo más probable es que serían los falconetes, ¿no? Por la movilidad. Más que bien, la verdad. Sampan, la última, una canoa pesquera de Asia. Bueno, ahora vamos con los piratas. El sampan. La canoa pesquera que tiene un techo, ese es su distintivo. Aquí en Colombia se usaron aún en el siglo XIX para llevar maletas. Y bueno, cositas de ese estilo, ¿no? Así que no solo servía para la pesca. La versión colombiana creo que era muchísima más grande. Bueno, y muchísimo más grande me refiero que llegaba a tener hasta 15 metros de eslora, imagínense. Bueno, la zampa solía rondar entre 4 a 5 metros de eslora. Hay versiones de más de 8 metros. Al ser pirata y obviamente no pescadores, me imagino que sí podrían ir con más grande que los 4 o 5 metros de eslora. Aquí pueden haber contradicciones. Eso lo veremos en el análisis. O si no, en qué va a gastar el dinero los piratas, ¿no? Bueno, a poner que se pueda tener, no sé, 6, de 7 o hasta 8 metros, ¿no? Bueno, de unos poco más de 2 metros de manga, con un calado mayor a 40 centímetros, bastante bien, ¿no? Parecido al bergantín hispano, la versión más grande lleva vela, y al verla al bote, la velocidad en combate puede ser mayor. Pero es que casi todo el combate aquí sería remando, ¿no? Ahí está el problema. ¿Cuál puede ser la tripulación? Bueno, puede ser de 30 o 35. Bastante bien. Bueno, aquí tenemos al Junko Guangdong o el Funshan. Aquí hay dos versiones, ¿no? Una de 3 mástiles, la del ejemplo del barco chino de comercio ultramar que dije al principio. Esta sería la Guangdong, que puede tener hasta 300 de tripulación o hasta más. Y otra más pequeña de 2 mástiles, ¿no? La Fujian, con una pared de madera, no un parapeto, para proteger a los remeros, porque esta sí se mueve con remo. El problema es ver cuál de las dos escoger, ¿no? Vamos por la mejor versión, que sería la Guangdong. Tiene más o menos unos 35 metros de eslora y 8 metros de manga.
y cerca de 4 metros de calado, muchísimo para un río, la verdad. Al ser un barco bastante ancho, por tema de llevar más mercancía, fácilmente puede superar los 150 remeros, ¿no? Simplemente para tratar de mover esa cosa, porque, como le digo, esto no tiene remos. Si se le tratara, tendría que ser una tripulación muy grande y acomodado muy extraño, ¿no? Porque, ajá, esto no lleva remos, esto es un barco a vela para, como le digo, de ultramar, de comercio. Y la otra versión para mí, que esta sí tiene que ser la Fujian, de unos 20 metros de eslora y unos 5 metros de manga, con apenas un poco más de 1 metro de calado. Este sí tiene bastante remos, como le digo, el parapeto va a protegerlo. A lo mucho pueden ser 80 de la tripulación, pero como son piratas, pues hasta 100 pueden ser allí, uno monta en el otro, no sé. Como los típicos carros estos de los payasos que uno ve. Bueno, entonces análisis de los navíos y también el final. Bueno, comienzo con los piratas. La vela de estera de bambú tiene su ventaja. Una es que son más ligeras si hay lluvia. Aquí viene lo importante, lo que he dicho al principio. Recordemos que estamos en junio, mes full de lluvia en esta época en Filipinas. La otra es, van a aparecer, o sea, que esto parece como una persiana, ¿no? O sea, si X parte si se llena de hueco, ¿no? La otra parte funciona al 100%. Ajá, y también se recoge igual una persiana, ¿no? En el caso de los hispanos, esto al ser solamente de una sola tela, si se lleve a rasgar o algo así, sería contraproducente, puede bajar la velocidad, o sea, puede ser todo lo contrario en este caso. Por eso la ventaja de tumbar el mástil, ¿no? En este caso, como vemos, tienen como secciones, mientras que 1, 2, 3 secciones estén, pues el barco puede andar, ¿no? Una ventajita, también obviamente es mucho más barato tener esta estera de bambú. Entonces, bueno, esto sirve más aún siendo piratas, ¿no? Y como vimos, el río es bastante grande, ahí como se le imagina. Y ahora pues imagínense con full lluvia, hay 5 siglos de diferencia de esta imagen. Así que sí. Bueno, ¿qué pasa? Si tienen el buque más grande, sí es creíble que lo pueden usar de nave nodriza y llevar sus zampanes, que son 18, por cierto. Por lo demás, lo ven viable. ¿Por qué? Bueno, por esa misma razón. Los piratas podían robar esos buques con cierta facilidad. Ya vimos que los chinos no eran de contratar guerreros. Esta gente hacía a pie de la letra su trabajo, que esa era su desventaja, ¿no? Y si hay que lidiar contra piratas, por poner un ejemplo en guerras asimétricas, ¿no? Por ejemplo, en Vietnam, los gringos usando sus flotas, ¿no? De caza para proteger los bombarderos, siempre se llevaba una ruta, siempre trataban de ir como 1 hora. Pues bueno, era cuestión de tiempo que obviamente los vietnamitas aprendieran eso y chao la flota. Bueno, eso mismo hacían los piratas. Hacer el barco de vela, si no hay viento, pues paila, ¿no? Ellos iban a esa islita donde estos barcos y tenían que ir, como le digo, se al pie de la letra. Entonces, tú imagínate, era de noche, tal, llegaba el tipo este, como dije al principio, con la cosa esta en el cuello, pues paila, ¿no? Bueno, entonces la otra cosa, porque la gente suele decir del guandón, es por el hecho de que los piratas para ellos en su mayoría son japoneses, en las historias de ellos, ¿no? Y si es un barco más pequeño, pues obviamente los zampanes no son barcos, como vemos son canoas pesqueras, y aún con vela pues no ayuda mucho en un río, ¿no? Para mí los piratas usaron el Fujian. De nada te sirve tener una vela en un río y peor en temporada de lluvia, ¿no? Entonces, ajá, el Fujian sería, ¿no? Y bueno, ajá, también full remo, ¿no? Full remo para tratar de hacer el abordaje. Bueno, su base también debería estar cerca en el lugar de la escaramuza para poder usar los zampanes, ¿no? No escuchaba a nadie decir sobre la lluvia, ¿no? Así que es como un dato bastante fuerte. Como le digo, junio, lluvia.
Nunca he escuchado algo sobre la lluvia en esto, sobre allá. Y si es así, entonces limitaría mucho el combate con las armas de fuego. Porque también ignorando el navío, las armas de fuego, ¿no? Dándole ventaja a los piratas de tratar de hacer abordaje. Los bergantines, al ser los más rápidos, van primero, así que ellos deberían encargarse de los piratas. Si vamos con el cuento de la lluvia, pues la lluvia también lo limitarían demasiado a los bergantines. Van de primera línea sin poder disparar sus cañones auxiliares, ¿no? ¿Y qué pasa? La otra de que estos tipos son españoles que están ahí en Filipinas. No son españoles que están en Nueva España. ¿Y eso qué tiene que ver, me vas a decir tú? Simple, que están peor equipados, ¿no? La gente tiene peor armamento. Tendrían que verse entonces después los piratas si llegan a pasar alguno de estos bergantines contra la galera y la fragata. Aquí sí vemos el porte a fuego del cañón 24 libras con un solo disparo inferior a los 60 metros, no importa dónde pueda caer, haría daño suficiente al yunco. Se estima que el yunco tiene unos 50 milímetros de grosor de la pared, porque cabe recordar, el yunco este es un barco, el Fujian, ¿no? Un barco de comercio, no es un buque de guerra. Y para que ustedes se den la idea, este cañón de 24 libras sería lo suficientemente potente para matar a la tripulación, por ejemplo, de un tanque Chinook. Ojo, matar a la tripulación. El tanque podría estar bien, la tripulación no. Entonces, si se dispara cerca, si el disparo va casi recto, sale de extremo a extremo. O sea, súper fácil, ¿no? Y para más Inri se llevaría más de uno. Y tras de eso el poco astilla volando, el barco se convierte en metralla. Vuelvo y repito, son barcos mercantes, ¿no? En este caso solo es uno, el barco mercante. El barco quedaría igual a un puerco espín, ¿no? Con un solo disparo del cañón de 24 libras. Y recordemos que esta gente va descalza, que siendo el barco astillado también le sería difícil para ellos tratar de caminar, ¿no? Bueno. Y también la otra es que este es el único barco de la flota de los piratas. Las canoas esas no pueden hacer mucho, ni porque ganen en números. Tampoco 18 es una ventaja para vencer a los 5 bergantines. Entonces ya vimos, nunca luchó ni tercios ni samurái en esta escaramuza. Es más, vimos que décadas después Japón en Xi'an reportó el ataque al shogunato, respondiendo de inmediato cesando el comercio con los ibéricos. Peor aún, si hay algún desgraciado que llegara a tratar de atacar el barco de comercio de ultramar, pues era ganarte al shogun, ¿no? De enemigo. O sea, muerte prácticamente, ¿no? Entonces con algo tan sencillo, por eso ningún samurái ganaría algo, ¿no? Si se une al bando de los piratas. Podría ganarse la muerte al mano del shogun, ¿no? Y si fuera un ronin, pues igual ganaría más plata de una forma más segura y sencilla, trabajando en el propio Japón. En plena época Sengoku Jidai, lo que hay es guerra. No, cualquier daimyo podría reclutarlo. Y si vamos por la lógica de que olvidó su compromiso con su dama anterior, ya sea que haya muerto o lo que sea, pues bueno, sería raro que quisiera ser un pirata, ¿no? Un paria, en vez de seguir siendo la casta más alta de Japón, en este caso el samurái, ¿no? También la otra cosa importante es que si hay japoneses piratas, lo mismo mencionas que todos los piratas van a parecer japoneses por el corte de cabello Chonmage. Ya vemos que usan armas parecidas a ellos por la fama de los japoneses en Asia, ¿no? Como le digo, al estar en la época Sengoku. Ajá. Y también se volvieron bastante populares sus katanas. De ahí la Wodao. A lo mejor el 30% sea japoneses, ¿no? Una manera de los piratas de usar esta propaganda a su favor, cuando los min llegaban a una aldea, ellos dejaban algunos piratas y le cortaban la lengua. Claro, sin poder hablar y veas un tipo parecido a un japonés, pues debe serlo, ¿no? Por eso los piratas se le conocen como Woko, ¿no? O Wako, que sería como bandido de Japón. O bueno, cualquier adjetivo negativo, ¿no? Bandido, criminal, lo que sea. Y digo japoneses otra vez, no samurái, ¿no? Los bandidos en Asia son bastante fáciles de identificar por tatuajes. Cualquier bandido le tatúan la cara o le mochaban una oreja, ¿no? Entonces,
si Taifusa era el líder, ¿no? Y un Ronin o lo que sea, también vimos que los propios japoneses preferían contratar a los chinos de capitanes, ¿no? En sus barcos, por ser mejores que ellos a la hora de navegar. Entonces, esos posibles 30% de japoneses serían bandidos y más, contrabandistas, sicarios, estafadores, junto a otra minoría, ¿no? De los piratas, ¿no? Coreanos, filipinos, malayos, ¿no? Siendo la gran mayoría sureños chinos. Para que vean la incoherencia, porque si ya no dijera, no es por el primo perdido de Jack Sparrow, Malambito Lancaster. Era un caballero y su tripulación son casi de caballero y uno que otro país. Él es un pirata temido, ¿no? Tiene 18 botes pesqueros Dodger. Por ahí anda en Santo Domingo jodiendo a los isleños en el Caribe. O sea, eso suena estúpido. Uno no va a pensar que un pirata era un caballero, ¿no? Un knight. No. Entonces, ¿por qué vamos a creer eso de un samurái? También para dejar algo en claro, eso es lo malo si uno seguía solo de película. El samurái es el equivalente, como le digo, al knight, ¿no? A un caballero, ¿no? En este caso, un caballero inglés. Él es un jinete, ¿no? Mariano también es un caballero. Y su arma predilecta fue el arco, ¿no? Ellos se le entrenaban desde niño a la arquería de caballo. Solo eran samuráis las familias nobles, ¿no? La casta más importante. Casi lo mismo en Inglaterra. El samurái que uno ve en las películas es un Ji-samurái, o un samurái a pie, de una casta guerrera inferior a los primeros. Aquí una breve comparación de los barcos japoneses y su buque insignia. El Hayabune era el barco más pequeño y rápido de la marina japonesa. El Sekibune sería el intermedio entre velocidad y poder transportar más guerreros. Y su buque insignia es el Tekkosen, un buque bastante nuevo, ¿no? Apenas con 4 años de su invención. Es una mejora o variante, como ustedes quieren llamarlo, del Oatekebune, ¿no? El antiguo buque más fuerte de Japón. En español se podría decir que esto es un acorazado primitivo. Porque, bueno, Sen significa barco, Ko significa caparazón y Tek viene de Tetsu, significa acero, ¿no? Entonces se podría traducir en español como barco caparazón de acero. Y bueno, tiene un revestimiento, ¿no? No es que todo el barco sea acero. Tiene un revestimiento en su cinturón de blindaje o en las paredes o parapetos de entre 1 a 5 milímetros de acero. Yo diría 2 milímetros para no tener tanto peso, porque en este barco sí se utilizan los remeros, igual que la galera, remos. Y bueno, también sus paredes, parapetos, podían usarse de puente para el abordaje. Los samuráis también se les conoce por usar la técnica del abordaje. Era bastante común que los samuráis usaran eso. Otra cosa curiosa es que muchos aviones de la Segunda Guerra Mundial también usaron parapetos de 5 milímetros de acero para tratar de salvar al piloto, ¿no? Ya sea detrás del asiento o donde quieran colocarlo. Bueno, su blindaje es más para evitar incendios, ¿no? De flechas de fuego o las bombas que ya vimos. Por si te imaginabas algo tipo el Yamato, solo que con vela, remo, no, y mástil, no. Con eso bastaría para tanquearse los cañones auxiliares y hasta su propia arma, el bojilla. ¿Qué es el bojilla? El bojilla, por la traducción, ya flecha, aquí fuego, bo palo. Esto sería como un cohete, ¿no? Que se dispara con el Osutsu que vimos anteriormente, que disparaba un proyectil de 375 gramos. Bueno, como le digo, la piedra no tiene la dureza, así que puede ser una piedra de 2-3 kilos, que por más que sea 1 o 2 milímetros de blindaje del acero, pues nada, se partiría, no es como si a uno le lanzaran estas galletas de tacos de sal, así mismo, ¿no? Siguiendo con el abordaje, si un pirata arcabucero no llegara al barco, ¿no?, japonés y disparar el arma de los 3 ojos, la Tenchin-Han, al capitán Tekkosen, allá haría el problema. El castillo era de 2 a 3 pisos y el capitán, como digo, siempre va en la zona más alta. El de 3 pisos no lo vamos a usar porque
algunos, ¿no? Todos serían de 2 pisos como mínimo. Bueno, no importa. 2 pisos aún así estaría cerca de los 7 metros más o menos. Si le dispararan alrededor de unos 8 o 10 metros, pero para tratar de llegar a la altura, disparando unos 45 grados, pues esa cosa generaría bastante potencia, bastante fuerza en Julio, pero al ser un ángulo muy elevado, pues pierde casi que toda su velocidad, casi que toda su potencia, ¿no? Y por si vienen a decir que no, es que yo tengo una .22 que puede disparar en 50 grados del ángulo, ¿qué tal? Y cazar un Quetzalcóatl, pues nada, esta arma lleva 700 años de ventaja, ¿no? ¿Qué sería el equivalente al golpe eso? Bueno, aquí le presento a la campeona mundial panameña Ana Pascal, que es el equivalente a un izquierdazo, ¿no? En el mejor de los casos, un derechazo porque pues ella es zurda. No, entonces aquí la pregunta sería a ustedes, ¿ustedes creen que soportarían 3 izquierdazos o en el mejor 3 derechazos de la campeona? Bueno, la armadura Tosegusoku que mencioné al principio es la última evolución en armadura samurai a prueba de balín, o en japonés la Tamashi. Tamashi era que era a prueba de balín. Era de muy buena calidad. No, los samuráis estarían dichosos de ver a los navíos acercándose para hacerle abordaje. Al menos por oficiales pueden subir a un impacto de fuego a una distancia modesta. La ventaja de usar armaduras, ¿no? Porque recordemos, estos tipos no, a lo mucho llevan ropa. En el peor de los casos van hasta desnudos. Para tener en cuenta la diferencia abismal de samurái, solo 10 años después de esto sí hay batalla de samurái con estos buques en Corea. Los samuráis nada tienen que hacer en Filipinas, no, nada tienen que hacer. Y a comparación de Corea o China, que está más cerca y son muchísimo más ricos, y claro, se puede anexar. Esto lo vimos ya en el Imperio japonés, antes de la guerra y en plena guerra, ¿no? Anexando a estos países. Bueno, entonces por eso ahí está la guerra Injin en Corea, ¿no? No esa tal Cagayan, que son piratas. No, sería un despropósito gastar tanto recurso en tierra, ya han conquistado por otro país, en este caso España, y para más piedra que a cada rato hay piratas hostigando en el norte del país. Porque si yo conquistaría Filipinas, pues como ellos estarían justamente allí, ¿no? En plena zona de la piratería, en el norte, en Luzón. Un solo Teckosen bastaría para barrer a toda la flota pirata. Con apenas 4 cañones de 12 libras existe cañones portugueses más potentes, pero otra vez la excepción no es la regla. Bueno, es una potencia de fuego bastante modesta, pero pues ya vimos lo que hace un mísero disparo de 24 libras. Así que es un cañón más que suficiente para hundir al yunco chino, ¿no? Y su tripulación lleva el mosquetón Otsutsu con bojilla, que ya vimos que era, ¿no? Que prácticamente se podría decir como una especie de cohete. La cabeza del bojilla lleva alrededor de 200 gramos de pólvora. Eso es demasiado. Vimos lo del bambú, ¿no? El lance de fuego. Bueno, pues esto es muchísimo mejor. La idea siempre es usar explosiones sucias para cegar también a los artilleros con la pantalla de humo, con los gases tóxicos que liberaría. Por la cantidad de pólvora, no me sorprendería si la explosión pueda llegar a ser hasta de 3 metros. Bueno, el buque saldría bastante lastimado contra la lucha de los piratas, pero si es posible, el Teckosen, el solito, versus los 19 navíos, ¿no? Entonces, ¿nunca existieron batallas de tercio versus samurái en Filipinas? No. Lo más cercano son décadas antes de samuráis versus portugueses. Ganaron los portugueses, porque en este caso era de un clan samurái que quería irse en contra de los portugueses porque estaba haciendo comercio con un clan enemigo, ¿no? Y hicieron esta técnica del abordaje. Bueno, eso es todo por el video. Siempre quedó bastante extenso. Aquí su servidor. Nos veremos en la próxima. Chao.